Bueno, como te decía yo, mi querido Miguel, antes de que entrásemos al aire, mientras esperábamos a tus compañeros, a los otros convidados de Apolo, es un placer saludarte. En esta ocasión, como dije yo hace rato en nuestras redes y así sociodemocráticas, ¿no? Social nacionalistas, nuestras redes sociodigitales para cumplir con la última clase de las que hemos dedicado a Safo de Lesbos, una de las figuras más importantes por lo que toca a la historia de la literatura occidental, sobre todo en la antigüedad. La semana pasada, como tú recuerdas, estábamos hablando de la influencia que Safo tuvo, o como se diría propiamente, de la influencia que ejerció en, entre los poetas de las postrimerías de la República y de los albores del Imperio, propiamente en los días de Catulo, de quien hablamos largo y tendido, y en los días de Ovidio, de cuya vida comenzamos a decir algunas cuantas cosas, sobre las cuales no ahondaremos, porque lo que importa ahora es más bien eh, dar lectura a la carta que se encuentra entre las otras en las que se figura a las mujeres del mito reclamando a sus abandonadores en el peor de sus momentos, ¿no? Entonces, hoy vamos a leer la epístola número 15 o la decimoquinta epístola, conocida como de Safo a Faón. Antes de lo cual, no sé si tú tengas alguna duda, un comentario que quieras tú hacernos. No, ninguna duda ni ningún comentario. Nada, dice. Está bien. Bueno, creo que por ahí anda el doctor David Berea. Si nos escucha, doctor David Berea, no se manifieste. Hágalo cuando se sienta con ganas. Pero si es así, o sea, si sí nos escuchas, te mando un saludo y te mando un abrazo. Eh, bien, hay que decir antes de comenzar una cosa. ¿Quién diantres, no? ¿Quién diantres, no? Eh, ¿Quién diantres era Faón? Bueno, pues nadie en realidad, ¿no? Es un personaje que inventó la tradición, al parecer ya griega, que luego continuó la tradición romana, para poder hablar, vamos a decir así, bueno, para poder tratar de la figura de Safo y para poder gozar de su poesía, aún en contra de la ética de la época o aún en contra de la moral del individuo. Porque lo único que sabemos entre nuestras fuentes griegas es que Safo se casó, o sea que como dijimos en alguna de las primeras, en la primera clase, ¿no? O sea, Safo perteneció a una familia de abolengo, era un aristócrata, tuvo una educación, al parecer, no del todo distinta de la que pudo haber tenido otra mujer, que sin embargo era diferente como condición económico-social de lo que pasaba en el continente. Participó de la política, fue celebrada por sus contemporáneos, entre ellos Alceo, um, fue alabada por su poesía, conocida por su, por su metro, termina en el exilio, ¿no? Con el ascenso de la tiranía, llega a Sicilia, en Sicilia contrae nupcias, luego enviudece, tiene una hija, se hace rica, ¿no? Vuelve a la isla, funda su escuela, educa a las jovencitas de las que ya hemos hablado, cuyos nombres encontramos entre esos poemas. Ah, se acuñan monedas, se esculpen bustos con su efigie. Ah, luego de muerta, sus poemas estarán en rollos numerosos,
que serán hasta el número de 9, la Biblioteca de Alejandría. Se la consultó frecuentemente al lado de Homero, al lado de Eurípides, ¿no? Pese a todo, ¿no? Sobrevive por su fama, alejado ya los días de Roma, en la Edad Media, en el Renacimiento. Luego, finalmente, de manera primero legendaria, luego literaria, se vuelve un personaje a partir del siglo XVIII, cosa que se debe a los italianos. Luego la veremos en el XIX, ya no solo entre italianos, sino también entre franceses. Y luego en el siglo XX volverá a aparecer junto con otras figuras que se hayan recuperado como consecuencia de de la liberación femenina a finales del siglo XX, ¿no? Sobre todo cuando se diga que era lesbiana y que era una artista lesbiana, una poeta lesbiana. Haber sido lesbiana, sin embargo, no es sino una consecuencia de, como Freud nos ha enseñado y dijimos en algún momento, pues las circunstancias en las cuales ella creció, según la relación que tuvo tanto con su padre cuanto con su madre, cuyos detalles no son en absoluto desconocidos. En pocas palabras, ¿no? Es lo que podríamos decir como recapitulación de Safo, a propósito, digamos, de su vida. De su obra hemos ido andando en estas semanas, pero ni lo uno ni lo otro parece alguien llamado Faón. No hay duda de que Faón es un personaje que se inventa, que hará las veces de galán, para un propósito a todas luces moralizante. Es decir, con la invención de Faón se pudo, sin tanto escándalo, enterarse, quien quisiera enterarse de la vida de Safo, quizá sin caer en la tentación de emularla por lo que tocaba a, vamos a decir así, sus apetencias. O sea, que siendo mujer solamente yaciese con mujeres. ¿Por qué digo esto? Porque ya en Roma eran más las mujeres, claro, las de la clase de los ricos, o sea, las patricias. Ya en Roma, cosa que luego se volverá una constante en la historia cultural del Occidente, ya en Roma eran las mujeres las que en esencia leían, lo cual quiere decir que asistían, digamos, de los espectáculos literarios que por lo general eran privados. Eso no se nos debe de olvidar, ¿no? Que la lectura, sobre todo del mundo romano en adelante, pero particularmente de la Edad Media en adelante, era un producto cultural pensado para las mujeres, si bien las mujeres no participaban de su producción, sino hasta mucho tiempo después. Entonces, yo siempre he tenido, bueno, he tenido la idea, o he sospechado más bien, que haberle inventado a Safo un amante, varón, pues quizá podía garantizar a quien se hubiese preocupado por el hecho de que una mujer, pues no solamente, no considerara como única posibilidad, por ejemplo, entre las relaciones humanas, las afectivas, las sexuales, la homosexualidad femenina, ¿no? Porque de no ser así, no tiene mucho caso, pues, ¿no? Lo otro es que el personaje se haya creado
para añadirle sabrosura, digamos, a lo que ya se dijese, que veto a saber qué cosa era, acerca de Safo. Así, vieja lesbiana, ¿no? Que seguramente era algo un poco así, porque, pues en realidad Fabón es una invención de Ovidio, como decíamos nosotros, ¿no? Y en la carta, como veremos ahora, se insiste, pues en que Safo hizo mal al entregarse tan solo a mujeres, pero por la compañía de Faón, por, vamos a decir, la revelación eh, que tiene a Faón como epicentro de otras posibilidades carnales, de otras posibilidades amorosas, Safo alcanza a redimir, ¿no? Lo que parecerían ser sus pecados, ¿no? Ovidio no es cristiano, obviamente, ¿no? No se puede decir que esa Safo, la que él crea para su carta, participase de algo como el pecado, ¿no? Pero sí parecería ser que participa, vamos a decir así, de la vergüenza, digamos, ¿no? Ah, sí, ¿no? De la vergüenza, ¿no? O sea, se alcanza a entender, pues, que lo vergonzoso no fue estar con mujeres, sino solo estar con mujeres, ¿no? Quizá, pero pues eso ya sería especular, porque pues una mujer que solo está con mujeres no cumple o no cumpliría más bien una tarea para la cual ha sido criada, según su propio sexo, encausándole su género, que es la de ser una mujer, o sea, ser una madre, o sea, ser hija, madre, ser hija, esposa, madre, viuda, ¿no? Como decíamos al principio del curso, ¿no? Quizá por ahí vayan las especulaciones. Bueno, mis especulaciones van por allí. No sé si la respuesta que yo ya he dado a estas tenga que ver propiamente con lo que pasó entonces, pero más allá de tales atrevimientos, ¿no? O tales inquisiciones, el hecho es que Ovidio inventa a Faón como un personaje que viene a cumplir, perdón, a completar, perdón, el argumento, digamos, de lo que podríamos llamar la historia de Safo, ¿no? Ya vuelto un personaje, entonces es importante, por todo lo demás, es importante, entre otras cosas, sin hacer tantas especulaciones, porque con Ovidio, Safo se convierte por primera vez en un personaje literario, ¿no? O sea, es un personaje de novela, por decirlo así, aunque el poema en el que se trate de ella sea más bien una carta, ¿no? Pero no hay que olvidar que eh, para ese momento, o la poesía épica, o se usaba de la épica para contar, a condición de que se tratase de un asunto particularmente elevado y no de estas bagatelas, ¿no? Para las cuales pues, se utilizó el poema que servía por propia extensión para contar que es la carta, ¿no? No hay que olvidar que mucho tiempo después, las primeras novelas tuvieron la forma de cartas, ¿no? Las primeras novelas fueron epistolares. Entonces, si uno le rasca, bueno, pues acá está quizá el origen de todo aquello, ¿no? O el germen de todo aquello, ¿no? Entonces, Ovidio echa las bases, creo que eso sí creo que eso sí se lo propuso, de la novela de Safo, que comienza aquí, ¿no? Con la carta que ella, un tanto desesperada, no poco arrepentida, le endereza a Faón, ¿no? La carta deja claro una cosa, que Ovidio sabía todo lo que se podía saber entonces, a pesar de que no había bibliotecas públicas, ¿no? En aquella época, ¿no? La primera biblioteca pública real, bueno, importante, hubo algunos intentos antes, era de Augusto, pero pues faltará algún tiempo. Bueno, ya comienza
pero pues, Ovidio nunca perteneció bien a ese círculo, ¿no? Como dijimos. Bueno, entonces vamos a leer, ¿no? La carta, pues para que no quede solamente en el aire. A lo mejor no la leemos toda, o sí, sí, creo que sí tenemos tiempo. A ver. Esto que se ve aquí es ah, el momento en el que Aquiles arrastra el cuerpo exánime de Héctor para cobrar venganza de Patroclo que está acá en la pira funeraria. Es de un alemán, es de un pintor alemán fabuloso, que es el antecesor del expresionismo en el siglo XX. Luego hablaremos de él. Quiero dar un curso sobre él o una conferencia sobre él. Am, sí, Safo. Acá está esto, por acá vamos a leer un ratito. Y aquí está. Bueno, esta es, como decíamos el otro día, la traducción, una de las mejores que sigue habiendo, de las heroídas de Ovidio, de puño de Antonio Alator. Aquí dice Safo a Faón. Sí se ve, ¿verdad? Y dice, Sí, sí se ve. está muy bien. Listo. Safo a Faón. ¿Y qué? ¿Acaso al ver estas letras trazadas con mano diligente, reconocieron al punto tus ojos que habían sido hechas por mí? ¿O acaso de no haber leído el nombre de Safo, su autora, ignorarías de dónde te llegaba este breve poema? Y quizá te preguntes por qué mis versos son alternos, si yo he preferido siempre los metros líricos. Es que debo llorar mi amor, y el verso elegíaco es para llorar. No hay laúd que armonice con mi llanto. Claro, lo que intenta decir Safo es, bueno, intenta explicar, o sea, intenta dotar de alguna clase de verosimilitud, ¿no? La cosa, diciendo, pues, ¿por qué? O sea, notas hombres de primero que yo escriba en latín y que escriben un versos que no son los míos, ¿no? Pero la verdad es que mi dolor es tal que no puede tener causa sino en esta otra lengua y en estos otros que son sus metros, ¿no? A pesar de que pues, yo fui famosa en otros, ¿no? En los que tengo en griego. El verso elegiaco es para llorar, no hay laúd que armonice con mi llanto. Me siento inflamada como un fértil campo que arde con sus trigos abrasados, mientras Euro indómito embravece las llamas. Tú, Faón, moras en los campos lejanos del Etna tifeano, y yo estoy invadida por un ardor no menor que los fuegos del Etna, ¿no? Claro, pues las alusiones son librescas, ¿no? Tú, Faón, moras en los campos lejanos del Etna. Recuerden que el Etna es el volcán que está en Sicilia. Tifeano, porque por debajo del Etna aún vive, aunque vencido Tifón, que casi derroca a Zeus, allá en los orígenes del Olimpo, ¿no? Recuerden que Zeus y Tifón pelean por el reino universo, Zeus lo logra vencer y luego de lo cual lo encierra por debajo del Etna que le arrojó, ¿no? Encima. Entonces el Etna tifeano, ¿no? El Etna, tú, Faón, moras en los campos lejanos del Etna tifeano, porque en la fábula de Ovidio, pues Faón es siciliano. Bueno, vive en Sicilia, ¿no? Y ella no está en Sicilia, pues supondríase que está allá en Lesbos, ¿no? Y yo invadida, o bueno, ya lo veremos, y yo estoy invadida por un ardor no menor que los fuegos del Etna.
¿no? ¿Cómo lo traducirían al mexicano poblano? Pues, ¿no? Los fuegos del Popo, ¿no? No menor que los fuegos del Popo. No nacen ya en mí, no nacen ya en mí poemas que pueda cantar al son de las tensas cuerdas de mi lira. Esos poemas son obra de una mente tranquila. Ya no me agradan las doncellas de Pirra, seguro. Ya no, ya no me agradan las doncellas de Pirra, ni las de Metipna, ¿no? Que es otra parte, ni todas las demás doncellas de Lesbos. O sea que la maestra andaba por aquí, por allá. Así como se dice que Chabela Vargas andaba a caballo raptando mujeres, ¿no? Ahora desdeño a Anactoria, que ya pareció que ya conocemos. Ahora desdeño a Anactoria, desdeño a la blanquísima Sidro. Ya no se deleitan en Atis mis ojos como antaño, ni se deleitan ya en otras siento a quienes he amado no sin crimen. Tú, infame, solo tú posees lo que fue un bien de tantas mujeres. Ya, no, 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 aquí está, amado, no sin crimen. Ah, ¿qué por acá? Oh, que cantaban en mi ócula, raptas dabas. Está el otro lado. Bueno, no sin crimen. Tú, infame, solo tú posees lo que fue un bien de tantas mujeres. Ándale. Ufano, debieras de sentirte tú que ahora tienes lo que fue de muchas. Tienes una hermosura y una edad que son las más aptas para el placer. O sea, que era más joven que ella y más guapo que ella. Oh hermosa, oh hermosura fatal para mis ojos. Empuña la lira y el carcaj y serás un Apolo viviente. Ay, yo. Pues agárrense a un actor conocido de hoy por hoy y pues ya lo cambian por Apolo. Empuña la lira y el Sebastián Rulli, carcaj. ¿no? ¿Cómo? A Sebastián Rulli, ¿no? ¿A poco es famoso? Bueno, puede ser, pero yo pensaba como internacionalmente, ¿no? Pero bueno, es el punto. Empuña la lira y el carcaj y serás un Apolo viviente, ¿no? Así como, así que, así como- así que extraigan corazones y serás un Huichilobos viviente. Empuña la lira y el carcaj y serás un Apolo viviente. Que aparezcan unos cuernos en tu frente y serás Baco. Y Febo amó a Dafne y Baco a la doncella de Gnosos, o sea, a Ariadna. Y ni la una ni la otra conocían los modos líricos. Imagínate yo que sí las sé componer al aire, ¿eh? A mí, en cambio, me inspiran las Pegásides ternísimos cantos, o sea, las musas, ¿no? Lo que pasa es que en alguna de las moradas de las musas hay una fuente, que es la fuente de Pegaso, lo que tiene que ver con el caballo, pero no propiamente, y por eso son Pegásides, ¿no? O sea, las hijas de Pegaso. Me inspiran las Pegásides ternísimos cantos, ¿no? No tiernísimos, pues la carne, ¿no? Ternísimos cantos, y mi nombre lo celebra ya el orbe entero. Y no es mayor la gloria de Alceo, que siempre se dijo que era el noviecito de Safón, y no es mayor la gloria de Alceo, compañero mío en la patria y en la lira, aunque son más grandiosos sus poemas. Si la cruel naturaleza me negó la hermosura, yo suplo con mi genio la falta de belleza. Ah, claro, esto ya en este punto es quizá, o aquí se convierte quizá en un lugar común. Es decir, que a falta de belleza, inteligencia, ¿no? Que en este caso es genio. O sea, a falta de belleza, genio. A falta de belleza, inteligencia. A falta de belleza, gracia, ¿no? Todo lo cual, bueno, se podría remontar pedestremente a Safo, perdón, al episodio de Sócrates con Alcibiades, ¿no? Alcibiades es el jovencito más, es el efebo más hermoso, que todo mundo corteja, pero
pero que rechaza a todos hasta que, pese a su fealdad, cae enamorado de Sócrates, ¿no? Eh, Sin embargo, es Ovidio, sin duda, el que inventa la fealdad de Safo, porque pues en la poesía que nosotros hemos leído, pues no hay una brizna, ¿no? A propósito de tal fealdad. En Catulo importa poco o no importó absolutamente nada, pero bueno, de aquí se dirá que ella es fea, ¿no? Luego luego los europeos dirán que es morena, ¿no? O sea, que no solamente es fea, que es morena, ¿no? Pero bueno, para Ovidio al menos nada más es fea, ¿no? Y claro, porque lo inventa para que el contraste, ¿no? Para que se dé el contraste con Faón el hermoso, Safo la fea, ¿no? Ese es el asunto. Y taca, 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 ta. Si la cruel naturaleza me negó la hermosura, yo suplo con mi genio la falta de belleza, ¿no? Y claro, luego, eso lo veremos en el Siglo de Oro en más de una ocasión, incluso en el Quijote, ¿no? Eh, Casi como ejercicio, ¿no? De oratoria, más bien de retórica, si se es culpable o se es inocente por haber nacido bello, cuando es la naturaleza la autriz, ¿no? De tal condición. Soy pequeña, pero poseo un nombre que me llena la tierra, que llena la tierra toda. La grandeza de mi nombre, esa es mi estatura. Si es cierto que no soy blanca, sí, sí, mira, Ovidio también la había puesto prieta, no me acordaba. Si es cierto que no soy blanca, también es cierto que Andrómeda, la hija de Cefeo, aunque era morena, del color de las mujeres de su patria, cautivó a Perseo. Claro, los caballeros del Zodíaco es un varón y no es moreno, tiene el cabello verde, pero bueno. Y a menudo las palomas blancas se unen a otras pintadas de diversos colores, y la negra tórtola es amada por el ave de verde plumaje. Si mientras no te parezca digna de ti por su belleza ninguna mujer, perdón, si mientras no te parezca digna de ti por su belleza ninguna mujer será tuya, entonces ninguna mujer será tuya. Y sin embargo, cuando leías mis versos, yo también te parecía hermosa, y jurabas que era yo la única a quien nunca te cansarías de escuchar. Yo cantaba, me acuerdo, el que ama se acuerda de todo, y al cantar me dabas tus besos y robabas los míos. ¿Y cómo encarecías mis besos? Yo te deleitaba en todos los instantes, pero mucho más en aquellos que al amor consagrábamos. Entonces más que nunca te complacías en mi lascivia, en mi flexible movilidad, en mis palabras aptas para nuestro retozar, y después de confundir los dos en uno las delicias del amor, te complacías también en esa indecible languidez del cuerpo cansado. Como todo varón que una vez cumplía la tarea, se descuaja, ¿no? Te complacías también en esa indecible languidez del cuerpo cansado. Ahora te rodea nueva presa las vírgenes Cisélides, o sea, jovencitas de otra parte. ¿Qué me importa ya Lesbos? Quiero ser de Sicilia. Oh, si no, oh, si no, despedid a ese hombre errabundo de vuestra patria, mujeres de la isla, doncellas de la isla, y no os dejéis engañar por las mentiras de los labios acariciadores. Eso mismo que os dice, me lo había dicho a mí primero, advierte a las sicilianas, ¿no? Y tú, oh Dios, y tú, oh diosa Erix, que reinas en los montes sicilianos, pues soy tuya, escucha los ruegos de tu poetisa, ¿no? Erix se supone que es una diosa ahí menor italiana, ¿no? Que tiene que ver con la persuasión, ¿no? Pero estos versos, de una u otra manera, recuerdan un poco el libro de Afrodita que nosotros conocemos, ¿no? Ya ven que Safo tiene por costumbre pedir la ayuda de Afrodita, ¿no? ¿Acaso ha de ensañarse la fortuna contra esta vida que apenas comenzaba y ha de ser siempre tan cruel para conmigo en su vuelo?
6 años tan solo había cumplido cuando los huesos de mi padre, recogidos prematuramente, recibieron el tributo de mis lágrimas. Y aquí se empieza a meter con su vídeo, ¿no? Que el papá murió a los 6 años y quedó huérfana. Después sucumbió mi hermano al amor de una cortesana que lo aprisionó en sus redes y por ello cayó sobre la ruina y la infamia vergonzosa. Eso ya lo habíamos nosotros averiguado, sabido. Empobrecido, recorre ahora con remo veloz los mares azules y esas riquezas que malamente perdió, malamente las busca. Y me odia a mí que le he dado sin cesar tantos buenos consejos. Es este el pago de mi sinceridad, de la bondad de mis palabras, y por si fueren a acabarse todas estas cosas que me abruman sin fin, mi hija pequeña, Cleide, como todos recordamos, aumenta mis cuidados. Y tú vienes entonces, última fuente de mis congojas. Ay, no es viento favorable el que empuja mi nave. No, pues pobre, o sea, huérfana, este, sin hermano y llena de chamacos. Mírame, cuelga lacios mis cabellos, sin orden, por mi cuello. No ciñe mi dedo ninguna gema brillante, me cubro con túnica vil, no resplandece el oro en mi cabellera, ni perfuma en mi cabeza los dones de la Arabia. Infeliz de mí, ¿para quién he de engalanarme? ¿A quién he de empeñarme en agradar? Está lejos el motivo único de mi adorno. Tierno es mi corazón y vulnerable a leves dardos. Y es esta la razón, y es esta la razón de que yo ame siempre. Quizá es que las hermanas me dictaron tal ley cuando nací y no entretejieron hilos austeros en mi vida, o quizá mis inclinaciones conforman mi existencia, y Thalía, maestra del arte, ha dado esta ternura a mi modo de ser. ¿Qué tiene de admirable que me haya seducido la edad del primer bello y esos años que hasta un varón puede amar? O sea, se pregunta, ¿no? Acerca de el destino. Eso a las hermanas, o sea, las parcas, que tejen la vida de los hombres, ¿no? Yo temía, yo temía, oh Aurora, que me la arrebataras, el lugar de Céfalo, y lo habrías hecho, pero te retiene el primero que robaste, porque la Aurora le había robado un efebo a otra diosa, a Selene. Entonces, pues, Faón es tan guapo que una de esas auroras se anima y también se lo roba. Si tú lo miraras, oh Febe que todo lo ves, harías que Faón quedase perennemente dormido, o sea, la luna. Venus podría arrebatarlo al cielo en su ebúrneo carro, pero bien ve que podría cautivar los ojos de su Marte. ¡Ah! ¡Tío! Esos sí son piropos, ¿no? O sea, no, Venus podría arrebatarlo al cielo en su ebúrneo carro, pero bien ve que podría cautivar los ojos de su Marte. Ándale. O tú, no joven aún, ya no un niño. Por eso cuando dicen, no, o sea, no, los romanos no eran bisexuales. Y pues ahí está. O sea, no, o sea, o sea, no les empacha o sea, no les empacha, ¿no? Les parece raro, ¿no? Que nomás sea homosexual. Chafo, ¿no? Oh tú, no joven aún, ya no un niño, edad propicia. Oh gloria y prez soberana entre los de tu edad. Vuelve hermoso a mí, haz que una vez más te estreche en mi seno. No te pido que me ames, solo que me dejes amarte. Ah, y Safo yo, la más migajera, ¿no? No te pido que me ames, solo que me dejes amarte. Sa- ¿no?
Ya Eric Fromm, ¿no? En ese libro un tanto cursi, pero que todavía revela verdades, nos conmina a preguntarnos si amamos porque necesitamos o necesitamos porque amamos, ¿no? Bueno, los migajeros pues son gente que ama porque necesita, ¿no? No necesita porque ame. Entonces, que te amo porque te necesito, si te amo porque te necesito, pues cuidado, ¿no? Eso pues, es amor, pero de este tipo, ¿no? No te pido que me ames, solo que me dejes amarte. Mientras te escribo, brotan lágrimas como rocío de mis ojos. Mira cuántos borrones hay en este lugar. Si tan determinado estabas a irte de aquí, te hubieras ido siquiera con menos prisa y me hubieras dicho, adiós, doncella de Lesbos. O sea, o sea, se fue así nomás, ¿no? Pues claro, porque pues, si no la abandona no tiene chiste la carta, ¿no? No llevaste contigo mis lágrimas, mis besos postreros. En fin, no me dejaste sospechar lo que tanto habría de dolerme. Nada de ti me has dejado, a no ser esta herida, y tú no tienes tampoco una prenda de tu amante que te la recuerde. No te acosé con mis ruegos, y casi no te habría hecho ruego ninguno, tan solo que no quisieses olvidarte de mí. Eh, Esto también luego va a ser lugar común. No sé si venga ya, o sea, no sé si venga de aquí o venga de un poeta anterior, lo de las prendas, ¿no? Lo de o sea, lo del hallazgo de las prendas, ¿no? Eh, dulces prendas dulces prendas por mí mal halladas, dice Garcilaso en algún soneto, ¿no? Porque ahora de repente, o sea, cuando uno ha abandonado o uno es abandonado, pero de repente se encuentra las prendas del objeto de nuestro afecto, pasado o aún presente, ¿no? Para bien o para mal, pues según el caso, ¿no? Entonces, como en el de Garcilaso, pues son mal halladas, ¿no? Dulces prendas por mí mal halladas, y ahí está una antítesis, aunque elemental, pero una antítesis, ¿no? De las que lo van a caracterizar gran parte de la poesía amorosa en Europa, siglo XV, siglo XVI, pero eso ya viene también desde trovadores y demás. Eh, yo no sé si lo de las prendas venden de acá, de un poeta anterior, pero bueno, aquí es muy clara la cosa, ¿no? Eh, nada de ti me has dejado a no ser esta herida, y tú no tienes tampoco una prenda de tu amante que te la recuerde, ¿no? Y claro, pues prendas también las veremos incluso para el andamiaje argumentativo de una comedia, ¿no? Eh, como por ejemplo el pañuelo, ¿no? En el caso de Otelo y Desdémona, sí, Miguel. Ah, es que David puso algo en el chat. Ah, pues que hable David. Dice, no, no, not ames oro verum et ameresinas. Y habla de sus lenguas del diablo, David. Ahora que lo traduzca el doctor. Eh, Es el verso que dices de Safo, el de permite, no, que permita que te ame, ¿no? Es ese verso. ajá, sí, No sí. es lo que lo puse en latín. Sí, Muchas gracias, doctor, por echarle limón a la herida. Eh, ¿Cómo era? Bueno, ahorita lo busco. Pero exactamente, doctor, muchas gracias. Se ve que usted sí sabe de tradición clásica de la literatura de los siglos de oro, no como varios del Instituto de Investigaciones Filológicas. Ya me perdí. Los ojos de su Marte. Ah, no. Ah, ajá, olvídate de mí. Te juro por el amor, así nunca se aparte lejos de ti, y por las 9 diosas, mis inspiradoras, que cuando alguien no sé quién me dijo, se alejan tus delicias, no pude por largo tiempo ni llorar ni proferir una palabra. Habían huido de mis ojos las lágrimas y de mi palidar
y de mi paladar la lengua. Gélido frío oprimía mi pecho. ¿Ven? Y aquí está traduciendo el poema que todos ahora ya conocemos. ¿Eh? No, creo que Gato lo hace mejor, pero ahí está claro. ¿No? Largo tiempo ni llorar ni proferir. Se alejan tus delicias. No pude por largo tiempo ni llorar ni proferir una palabra. Habían huido de mis ojos las lágrimas y de mi paladar la lengua. Gélido frío oprimía mi pecho. Cuando volvió en sí mismo mi dolor, no me avergoncé de atormentar mi seno ni de lanzar largos gemidos, arrancando mis cabellos, tal una tierna madre que llevara el cuerpo exánime de su hijo a la pira levantada. Goza y se complace en mi tristeza mi hermano Caraxo, y va y viene ante mis ojos, y pareciéndole quizá vergonzosa la causa de mi dolor, exclama. ¿Por qué llora esta mujer? Su hija está viva. No puede haber concierto entre el amor y el pudor. Oigo, ojo. Toda la muchedumbre clamaba en mí sus ojos, y yo tenía desgarrada mi túnica, mostrando mis pechos desnudos. Ay, maestra, se apaciguó. Ya siéntese. Bueno, ya lo dijo Petrarca, ¿no? Que también quedó herido por el flechazo del amor un Viernes Santo cuando uno anda desarmado por la vida, ¿no? Fábula fui gran tempo, ¿no? O sea, fábula fui durante mucho tiempo, o sea, ¿no? Fui la comidilla de todos, ¿no? Sí, porque entre el amor, porque no hay concierto entre el amor y el pudor. Tú solo, Faón, eres mi cuidado. Te hacen venir los sueños a mí, sueños más esplendorosos que un día radiante. En ellos te vuelvo a encontrar, aunque de mí te separen vastas regiones, pero las alegrías del sueño nunca son tan largas como yo quisiera. A menudo me parece que descanso mi cabeza en tus brazos y a menudo que tú reclinas la tuya en los míos. Reconozco esos besos que confiabas a tu lengua y que tan deliciosamente solías recibir y dar tan deliciosamente. Otras veces te acaricio y te hablo con palabras que en nada se distinguen de las reales, y vela mi boca si duerme mis sentidos. Es un gran verso. Y vela mi boca si duerme mis sentidos. Otras cosas me son rojo de contártelas, pero todo lo hago y en ello me deleito y no puedo vivir sin el placer. Sin embargo, cuando Titán aparece, que no es un luchador, sino el sol, ¿no? O sea, Helios. Sin embargo, cuando Titán aparece y ostenta todas las cosas consigo, me lamento de que tan pronto me hayan abandonado mis sueños. Y claro que está aquí el otro gran lugar, ¿no? Común, el sueño como el sitio en el que se realiza el deseo, ¿no? Que lo vamos a ver mucho más adelante, ¿no? Corro a las grutas y al bosque como si el bosque y las grutas pudieran ayudarme. Es que esos lugares fueron cómplices de mis delicias. No hay que olvidar, por ejemplo, que Eneas y Dido, obligados por una lluvia que desata Juno, que es diosa de la tormenta, se refugian dentro de una caverna de los elementos que los azotan, dentro de la cual al fuego, intentando secarse, terminan por entregarse al deseo, ¿no? Aguas con los aguas con las grutas. Supongo que las de Cacahuamil, las de Cacahuamilca, pues ha de pasar lo mismo. Es que esos lugares fueron cómplices de mis delicias. Me siento empujada hacia allá, sin sentido, como mujer poseída por la furiosa Enio, en mis cabellos lacios sobre los hombros. Mis ojos ven esas grutas que cuelgan de peñascos escabrosos y que fueron un tiempo para mí semejantes al mármol de Migdonia, o sea, como el de Carrara ahora.
Encuentro esa selva que tantas veces nos ofreció un lecho y nos cubrió con su oso. Ah, perdón. Encuentro esa selva que tantas veces nos ofreció un lecho y nos cubrió con su umbroso y magnífico follaje, pero no encuentro al dueño de la selva y dueño mío. Es despreciable este lugar, pues era él quien le daba su riqueza, ¿no? He visto otra vez el césped que también conozco. Sus hojas se ven aún holladas y la grama curvada por nuestro peso. Allí me he recostado y palpado el lugar en que tú reposabas, y la hierba, antes tan deliciosa, ha bebido ahora mis lágrimas. ¿Qué más? Las mismas ramas de los árboles, desnudas de sus frondas, parecen llorar, y no hay pajarillos que entonen sus dulces canciones. Tan solo el ave de Dáulide, madre tristísima, tan crudamente se vengó de su esposo, canta Itis el ismario, canta Itis el ave, y canta Safo su amor traicionado. Eso y no más. Todas las otras cosas callan como en mitad de la noche. Hay aquí una fuente sagrada, límpida y más transparente que el más puro cristal. Muchos creen que la habita alguna deidad. Sobre ella extiende sus ramas el acuático loto, formando un bosque por sí mismo. Un día en que bañada en llanto había descansado allí los miembros fatigados, surgió ante mis ojos una náyade. Surgió y me dijo: puesto que te abraza una pasión no correspondida, debes marchar a la tierra de Ambracia. Allí Febo desde lo alto contempla en toda su extensión el mar, llamando de Axio y de Leucade por los que pueblan, llamado de Axio y de Leucade por los que pueblan esas regiones. Desde allí se lanzó de Deucalión, abrazado en el amor de Pirra, e hizo salpicar con su cuerpo ileso las aguas. Tal es la propiedad que tiene su lugar. Corre sin tardanza a la alta Leucade y no temas precipitarte desde la roca. Esto participa de la leyenda, ¿no? Bueno, del mito más bien. Ustedes recordarán que Deucalión y Pirra fueron sobre de la tierra en algún momento los únicos hombres que la habitaron como parte del castigo que desató Zeus en contra de los hombres por haber faltado a una de sus leyes que era la de la hospitalidad, por lo cual Zeus desató el diluvio que arrasó con casi todos, excepto Deucalión y Pirra, que habían sido hospitalarios con él, disfrazado como metamorfoseado, metamorfoseado en un mendigo, ¿no? Que les había suplicado asilo en compañía de Hermes. Eran ya ancianos cuando Zeus los conoció, quienes sin embargo querían tener un hijo, cosa que les concede Zeus luego del diluvio. El hijo de Deucalión y Pirra se supone que se llamó Heleno, en algunas versiones, de donde tomaron el nombre todos los habitantes de la Hélade y la tierra donde estos fueron descendiendo, ¿no? La, la, la de la Hélade, ¿no? Helenos y Hélade. Pero con el tiempo de Corén y Pirra, ¿no? Que se parecen a Adán y Eva, terminan por detestarse, terminan por pelearse y se separan, ¿no? Pero Deucalión, que nunca pudo olvidar de todo a su mujer, fue a lo muy lejos del mundo, que está cerca del pantano donde vive Shrek, allá, ¿no? En donde se decía que había un promontorio llamado, llamando Leucade, o Leucada,
desde cuya cima los amantes que no podían olvidar a quien los había traicionado, o quien los había herido, o quien los había abandonado, o de quien se habían separado, se lanzaban porque se decía que las aguas de aquella parte del mar eh, limpiaban, digamos, el corazón, ¿no? De aquellos males de amor. Es que cuando uno emergía, lo hacía sin el recuerdo del objeto amado que a uno lo hacía sufrir, ¿no? Como dice acá, Deucalión, abrazado en el amor de Pirra, e hizo salpicar con su cuerpo ileso las aguas, ¿no? Hay otra versión en la cual Deucalión, pues no, no emergió, ¿no? Más bien hizo gluc, 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 ¿no? Pero bueno, a partir de ahí todo el mundo se lanza en Acapulco desde la quebrada, ¿no? Emulando a Deucalión, unos salen, otros no. Pero entre los griegos, la roca, bueno, el promontorio, el acantilado más bien, de Leucade es el sitio al cual peregrinan los amantes traicionados para intentar olvidar sus amores, ¿no? Algunos, insisto, sobreviven a la precipitación y otros no la sobreviven. Entonces es el sitio en el cual, pues, el sitio al cual van los amantes que no pueden soportar el amor que perdieron a suicidarse, ¿no? Cayó, terminado su consejo, y desapareció. Me levanto entonces sobrecogida de frío, sin poder contener el llanto de mis ojos. Yo iré, oh ninfa, correré a esas peñas que me has indicado. Fuera, fuera el temor, vencido por esta pasión desenfrenada. Ocurra lo que ocurra, será mejor que ahora. Sostenedme, oh auroras, perdón. Sostenedme, oh auras. Este cuerpo mío no pesa demasiado. Y tú también, dulce amor, soporta con tus alas mi caída, para que no se me achaque mi muerte a las aguas del Leucade. Al volver de allá, pondré mi cítara a los pies de Febo, pues es nuestro don común, y bajo ella grabaré este dístico. Agradecida Febo, la poetisa Safo te consagra su lira. Es atributo mío y es atributo tuyo. Sin embargo, ¿por qué haces que vaya infeliz de mí hasta las playas de Axio, cuando tú puedes volver hacia acá con tus prófugos pasos? Puedes volver hacia acá tus prófugos pasos. Tú serás Febo para mí, así por tu hermosura como por tus favores. ¿O acaso eres capaz, oh tú, más cruel que los escollos y que las ondas todas, de llamarte si yo muero el causante de mi muerte? Claro, a todo mundo en algún punto desesperado recurre a la de la amenaza del suicidio, ¿no? Si me dejas, me mato, ¿no? Si no regresas, me mato, ¿no? Luego será llevado como recurso un poco al ridículo ya en las fábulas mitológicas renacentistas, pero yo creo que aquí no pierde su gravedad. Pero con cuánto mayor placer no podría mi pecho unirse contigo y no lanzarse desde lo alto de la roca. Este es, Faón, el pecho que tú solías alabar y que tantas veces te pareció admirable por su genio. Ahora sí que quisiera abundar en palabras, pero el dolor entorpece la poesía y toda mi inspiración ha sido sofocada por mis cuitas. Ya no me responde las fuerzas que antaño tenía para componer mis cantos. Por el dolor ha callado mi plectro y muda por el dolor está mi lira. Doncellas de Lesbos, hijas del mar, vosotras, las que habéis conocido las nupcias, y vosotras, que pronto las conoceréis, doncellas de Lesbos, que habéis oído vuestros nombres cantados por mi eólica lira, doncellas de Lesbos, que me habéis hecho infame al dejarme que os quiera.
No acudáis ya en tropel a escuchar los cantos de mi cítara. Faón se ha llevado consigo todo lo que antes os deleitaba. Desdichada de mí, cuán cerca estuve de decir, Pifaón, si conseguís que él regrese, regresará también vuestra poetisa. Él es quien da las fuerzas a mi inspiración, él quien se las quita. Y esto es claro y no del lugar, ¿no? Doncellas de Lesbos, que me habéis hecho infame al dejarme que os quiera, ¿no? Te parece ranchera. Pero ese es el meollo, pues, ¿no? Del asunto. Pero, ¿qué persigo con estos ruegos? ¿Acaso habrá de conmoverse su áspero pecho? Ay, él es inflexible y los céfiros se llevan mis palabras inútiles. Ellos, que se llevan mis palabras, ojalá empujasen hacia acá tus velas. Esta hazaña sería digna de ti, oh ingrato, si fueras capaz de conmoverte. Si por ventura vas a regresar y preparas ya los dones votivos que has de poner en la popa de tu barco, ¿por qué atormentas mi corazón con tu tardanza? Desata tu nave. Venus, nacida del mar, hace propicio el mar para los amantes. Las auras ayudarán tu carrera. Tú desata tan solo tu nave. El mismo Cupido sentado en ella gobernará el timón. Él mismo desplegará y te recogerá y con su tierna mano las velas. O si por ventura te complaces en seguir lejos de Safo, la pelasga, y sin embargo no encontrarás motivo alguno que me haga digna de que así huyas de mí, díselo siquiera en una carta cruel a esta desdichada, para ir entonces a las aguas del Leucade al encuentro de mi sino. O sea, al menos si no vas a ver, mándame una carta para que ya me mate, ¿no? Y no esté yo así con la angustia. Safo la Pelasga, pues es algo así como Safo la Oriental, ¿no? No nos queda claro a qué se refiere con eso. Em, bueno, es una carta muy conmovedora, muy sentida, ¿no? Debió haber causado revuelo en su época porque estas cosas se leyeron. Em, Sobre todo porque este sí fue un personaje real, ¿no? Digamos. Aunque alejado por el tiempo, pero a final de cuentas real, ¿no? A lo mejor alguien se identificó con Safo, a lo mejor debajo de esa Safo hubo una mujer romana. Eso, pues queda más bien para la especulación de un lado y para la fantasía de otro. Bueno, lo que importa es que, a más de los versos sentidos, en latín, en español, eh, lo que no cabe olvidar es que este es el inicio de Safo como personaje, ¿no? No pocos de los artífices literarios que luego se interesen por la figura de Safo vayan a partir de esta carta, ¿no? Vayan a tomar o retomar más bien a los personajes, los sitios, las acciones que ya aquí entreteje para su trama eh, Ovidio, ¿no? Si tiene la oportunidad, en latín, en español o en alguna otra traducción, según tengan o no las lenguas que se requieren en su acervo, no dejen de leer jamás las heroídas de Ovidio, ¿no? Es quizá, pese al artificio, es decir, pese a el uso de la materia mitográfica, uno de, uno de uno de los testimonios más sentidos de la poesía de los romanos. Bueno, Miguel, ¿me hablas? ¿Me saludas? Claro, ¿se oye? Sí, fuerte y claro. Bueno, vamos ahora con el tiempo que nos queda a echarle un ojo
Bueno, perdón, antes de eso. La carta, como nos quedó claro, termina en el momento en el que Safo está por ir a suicidarse. No vemos a Safo, en cambio, suicidada. Esa imagen será más bien herencia de los poetas, ni siquiera románticos, de los poetas modernistas. Modernistas no en el sentido hispanoamericano, ¿no? Sino que participaron de la modernidad, es decir, de los simbolistas, en particular los franceses. Paul Verlaine, ¿no? Mm, quien le pone el nombre de los poetas malditos a los que conocemos bajo tal eh, título, entre ellos, por ejemplo, Baudelaire, Rimbaud, entre otros. eh, Escribió una serie de poemas que luego reunió bajo el nombre de Amigas, donde trata precisamente, ¿no? De las posibilidades concupiscentes de la homosexualidad femenina. A propósito de lo cual, ya para ese momento era casi una obligación traer a cuento a Safo. Hay uno brevísimo que se llama Safo, que no da lugar a la especulación, ¿no? La presenta después de donde la deja Safo, ¿no? En realidad. eh, Exánime flotando en el agua bajo el destello de la luna, ¿no? Antes de Verlaine, se los cuento porque son los más conocidos, ¿no? En realidad, el de Verlaine. Y antes de Verlaine están los otros más conocidos de Las Flores del Mal, de Baudelaire, por los cuales, entre otros, el poemario fue prohibido, censurado. Bueno, fue censurado primero, prohibido después, precisamente porque trataba, ¿no? De la concupiscencia lésbica, ¿no? Ahí hay dos poemas, uno muy extenso, que se llama Lesbos, donde trata precisamente de las delicias carnales entre que tienen, ¿no? De las que participan las mujeres que habitan la isla. Y luego otro poema que se llama Hipólita y Delfina, donde pone nombre a un par de estas mujeres que se entregan en la cama al amor mutuamente, ¿no? Bueno, aquello fue escandaloso en grado sumo, a tal punto que junto con otros poemas, los famosos 15 poemas, se censura y luego se prohíbe, se censuran y se prohíben primero y después Las Flores del Mal de Baudelaire, ¿no? Si tienen tiempo, léanse Lesbos, léanse Hipólita y Delfina. Y si tienen más tiempo, pues léanse todas las flores del mal, ¿no? Si tienen aún más tiempo, estudien francés y lean las flores del mal en francés. Y si no, pues hay grandes traducciones en español de ese poemario. Por ejemplo, la de Díez Canedo, son unas grandes traducciones, ¿no? Que andan por ahí. También las traducciones de Díez Canedo, este, de Verlaine, no son muy buenas. O sea, valen mucho la pena, pues. Eh, ya daremos un curso. Bueno, no, en nuestro canal de YouTube hay una serie de videos que provienen de una entrevista que yo di hace muchos años, bueno, algunos años, pues, a propósito del centenario del nacimiento de Baudelaire, ¿no? Pues, en la que hablé de, entre otras cosas, las flores del mal, por qué las flores del mal se llaman flores y porque son del mal, ¿no? Que luego se nos olvida, ¿no? Porque que no son flores flores, ¿no? Sino es el nombre que va mantenido desde la antigüedad en los florilegios, ¿no? Antes eran rimas, pues van a ser florestas, va a ser floresta de no sé qué y de floresta de no sé qué, vamos a pasar a flores y de ahí se quedó, ¿no? Para el nombre para las antologías de poesía, propias o ajenas, y de ahí también tienes aquella cosa del florilegio, ¿no? Ya desde la biblioteca, desde la antología de la antología palatina de la poesía griega, se les llamaba con nombres de flores a secciones de la antología, así como lotos, narcisos, y de ahí viene lo de flores, ¿no? Bueno,
pues como cosa fragante, brillante, atractiva, viva, ¿no? Bueno, entre los simbolistas, entre los malditos, entre Baudelaire y Verlaine y Ovidio, tenemos, por ejemplo, a los italianos que fueron los que se interesaron una vez más por Safo como poeta, como poetisa y como leyenda, ¿no? En la segunda mitad del siglo XVIII, un hombre llamado Alessandro Berri, que fue en su época un tipo muy conocido, escribió una novela muy aburrida, hay que decirlo, en la que recupera la leyenda de Safo, casi toda a partir de Ovidio, en la que los pasajes lascivos son un poco más bien discretos, ¿no? Pero bueno, aquello también suscitó furor en su época, hoy día está absolutamente olvidado aquello, pero no es del todo mala, que se llama Le, Le Avventure di Safo di Lesbo, poetesa de Mitilene. O sea, como toda novela de fantasía se llama Las aventuras de Capulina, las aventuras de Safo de Lesbos, poetisa de Mitilene, ¿no? Más adelante, entre los italianos, vamos a tener un poema mucho más grave, mucho más hondo, mucho más taciturno, que es obra de lo que se conoce como el romanticismo italiano, que sí existió a pesar de lo que dicen los libros, aunque tiene sus matices particulares, ¿no? Que son los de el clasicismo, ¿no? O sea, el romanticismo italiano, pues es clasicizante, pues porque la materia es común entre italianos y romanos, pero participa de un sentimiento diferente, ¿no? Con todo y que el autor de este poema, Giacomo Leopardi, el conde Giacomo Leopardi de Recanati, negó en contra de Madame de Staël que hubiese habido romanticismo en Italia. Sea como fuere, no vamos a entrar ahora en detalles historiográficos, de los cuales sabe mucho más el doctor Berea que yo, eh, pues porque es el titular de estas cosas en la Universidad Nacional, tanto en la poesía italiana del siglo XVIII como en la poesía italiana de, bueno, del siglo XVII, del siglo XVIII, y algo sabe del siglo XIX, como Leopardi. Eh, de entre los muchos versos que compuso Leopardi, a pesar de su breve vida y de su propia condición delicada de salud, que ocupó, sin embargo, para traducir todo y más, ¿no? Del latín, del griego, ¿no? De otras lenguas, siempre ha tenido un lugar privilegiado una colección de poemas que conocemos como los cantos, ¿no? Cosa curiosa, ¿no? En el occidente las cosas más importantes de la poesía siempre se han llamado cantos, ¿no? O cantares. El de la Biblia, el de Leopardi, el de Pound, ¿no? Eh, Pound sí conocía a Leopardi, sabía italiano, había leído a Dante, etcétera, a Cavalcanti. De hecho, nadie se acuerda de Cavalcanti fuera de Italia hasta que Pound, ¿no? Le dijo a Eliot, pues como que te tienes que leer a Cavalcanti, chavo. Y luego Cavalcanti va a aparecer en Tierra Baldía, ¿no? Because I don't hope, because I don't hope to return again, because I no sé qué, ¿no? Sí, because I don't hope to return again, I don't hope to return, I don't hope, ¿no? Espero que no espero retornar jamais, ¿no? De Cavalcanti, ¿no? Porque ya no espero volver jamás. Tacatá, tacatá. Bueno. Esa colección de Leopardi, bueno, esa colección, esa serie de poemas que él reúne bajo el nombre de Los Cantos,
Es de lo más granado de la poesía italiana del siglo XIX. Participa o no de lo que se conoce como el romanticismo, da un poco de valor. Ahí, entre los no pocos de sus poemas, hay uno que vamos a hablar ahora, pues porque es un poema que vale la pena, sobre todo porque trata del asunto que nosotros estamos examinando, que se llama El último canto, se llama Último canto de Safo, Último canto de Safo, ¿no? Que lo tenemos por acá. No, no pude conseguir la traducción que yo quería, pero bueno, esta traducción no está del todo mal, nos da una idea. Nada más déjenme. En español, Leopardi se lo tradujo por aquí y por allá, pero no completo, sino hasta el siglo XX. Miguel Romero Martínez fue uno de los primeros que lo tradujo completo, pero Menéndez Pelayo en el siglo XIX ya había traducido cosas de él, como por ejemplo uno mismo. Estoy buscando acá. Están cantos, himnos. Último, 125. 125. Vamos a ver si encuentro. Vamos a ver si encontramos una versión. Sí. Bueno, de quien aprendí primero a traducir italiano, el profesor José Luis Bernal, es en México hasta la fecha el traductor que mejor ha entendido a Leopardi, ¿no? Hay una versión de los cantos de Leopardi que circuló en España y poco acá, que todavía se puede encontrar por ahí, ¿no? Este último canto de Safo, que dice así: Placida notte e verecondo raggio della cadente luna. E tu che spunti fra la tacita selva in sulla rupe, nunzio del giorno, o dilettose e care, mentre ignote mi fur le rini e il fato, sembianze agli occhi miei, già non arride spettacol molle ai disperati affetti. Es algo como, como esto. Plácida noche y pudoroso rayo de la luna que muere, y tú que naces sobre la roca entre la muda selva, nuncio del dio. Oh caras deleitosas apariencias, mientras desconocía el hado y la pasión. Ya no sonríe dulce visión al desolado afecto. Noi l'insueto alor gaudio raviva, quando per letra liquido si volve e per li campi trepidanti il fluto polveroso dei noti, e quando il carro, grave carro di Giove, a noi sul capo tonando il tenebroso aere divide. Noi per le valse e le profonde vali natar giova tra i nembi, e noi la vasta fuga dei greggi sbigottiti, o d'alto fiume alla dubbia sponda il suono e la vitrice ira dell'onda.
pues, que está en el, en el promontorio este, ¿no? Dulce visión al desolado afecto, ¿no? O sea, la coloca en la noche bajo la luna llena, ¿no? Plácida noche y poderoso rayo de la luna que muere. Solo se aviva nuestro gozo insólito cuando en el éter líquido girando va y por los campos tepridantes la ola polvorienta del noto y cuando el carro, grave carro de Júpiter, divide sobre nuestra cabeza el aire oscuro. Nos place por barrancos y hondos valles nadar entre el turbión y ver la fuga de espantados rebaños y del río en la insegura orilla la vencedora ira de la onda. Se alcanza a notar, ¿no? El aire del risco, ¿no? Velo il tuo manto, divo cielo, e bella sei tu, orrorida terra. Ay, di codesta infinita beltà, parte nessuna alla misera Saffo, inumi e l'empia sorte non fenno. Ai tuoi superbi regni vile, o natura, e grave ospite adetta, e dispregiata amante, alla vezzose tue forme il core e le pupille invano supplichevole intendo. A me non ride l'aprico a me non ride l'aprico amargo, e dall'eterea porta il mattutino albor. Me non il canto dei colorati augelli, e non dei faggi il murmure saluta, e dove all'ombra degli inchiniati salicci dispiega, candido rivo il puro seno. Al mio lubrico pie le flessuose linfe disdegnando sottragge e preme in fuga l'odorate spiagge. Pobrecita que le huye hasta el agua cuando mete su piececito. Bello tu manto es, divino cielo. Bella tú, húmeda tierra. Ay, de esta inmensa beldad, parte ninguna concedieron los dioses y la suerte despiadada a la mísera Safo. En tus soberbios reinos, natura, esclavo y grave huésped y amante despreciada soy, y en vano en tus graciosas formas, suplicante fijo los ojos. Para mí no ríe en la abierta playa, ni de etérea puerta el matutino albor. No me saludan el canto de pintados pajarillos, ni el murmullo del haya. Y a la sombra del inclinado sauce, donde corre del candoroso arroyo el puro seno, a mi lúbrico pie la ondeante linfa esquiva desdeñosa y huye de las riberas perfumadas. Ven cómo se van transformando los que aquí ya son lugares comunes, ¿no? La fealdad negada por la naturaleza, cosa que toma de Ovidio, ¿no? Llevado a otro grado, ¿no? Aquí la prosopopeya, ¿no? O sea, los elementos naturales que suelen ser, según la tradición literaria, afines a los sentimientos humanos, son contrarios aquí, ¿no? La naturaleza que además la hizo fea, la rechaza por haberla hecho fea cuando ella misma la convirtió en eso, ¿no? O sea, cuando ella intenta bañar su pie en las aguas, éstas se retiran por su fealdad. Pero esto lo está recordando, ¿no? Este es el presente y esto es el pasado, ¿no? O sea, ella está en la cima del acantilado a punto de despeñarse cuando recuerda el por qué está allí, entre otras cosas, ¿no? Y luego se pregunta sobre su falta, ¿no? Qual fallo mai, quale sine fando eccesso, ma ch'io mi anzi il Natale, onde si torvo il ciel mi fosse e di fortuna il volto? In che peccai bambina, que es un verso que ha quedado en la cabeza de los italianos. In che peccai bambina,
¿En qué pequé de niña? ¿No? ¿En qué pequé? Por ejemplo, ¿en qué pequé pequeña? ¿No? ¿En qué pequeña pequé? Eso ya es diferente. ¿En qué pequé pequeña? ¿En qué pecai bambina? Allor che ignara di misfatto e la vita, onde poi scemo di giovanezza e di sfiorato al fuso dell'indomita parca si volvesse il ferrigno mio stame, incaute voci spandi il tuo labbro, i destinati eventi muove arcano consiglio. Arcano è tutto, fuor che il nostro dolor, que también es otro, también es otro verso memorizado, ¿no? Por cientos de miles de italianos, espero, ¿no? Leopardo en algún punto y Dante en algún punto es de las cosas que más se recuerdan. Arcano è tutto, fuor che il nostro dolor. Arcano lo es todo, salvo nuestro dolor. ¿No? Negleta prole nascemo al pianto, e la ragione in grembo dei celesti si posa. Oh cure, oh speme dei più verdi anni, alle sembianze il Padre, alle amene sembianze, eterno regno, diene le genti, e per virili imprese, per dotta lira o canto, virtù non luce in disadorno amanto. Qué pecado, qué exceso tan nefando manchó mi nacimiento, que tan torvo se mostraron cielos y fortuna. ¿En qué pequé de niña, cuando ignara de maldades la vida, que privada de juventud y desflorado, el uso de la inflexible parca retorcíame oscuro y lo vital? Es Ovidio, ven, tal cual. Las parcas, ¿no? El destino. Incautas voces, que le llama hermanas, ¿no? Ovidio. Incautas voces tu labio esparce, el destinado evento rige arcano poder. Arcano es todo, menos nuestro dolor. Prole olvidada, para el llanto nacemos, y el olvido solo los dioses saben. No, estos versos son así lapidarios, ¿no? Arcano es todo, menos nuestro dolor. Prole olvidada, para el llanto nacemos, y el motivo solo los dioses saben, ¿no? Arcano è tutto, forche il nostro dolor. Negleta prole, nascemmo al pianto, e la ragione in grembo dei celesti si posa. Así. Oh esperanzas de la más verde edad, a la apariencia el Padre dio en el mundo eterno reino, y por grandes que sean las empresas, docto el canto o la lira, no luce la virtud en feo manto. Morrem, il velo indegna a terra sparto, rifugirà l'ignudo l'animo a dite, e il crudo fallo emenderà del cieco dispensador dei casi. E tu, cui lungo amore indardo e lunga fede e vano d'implacato desio furor mi strinse, vivi felice, se felice in terra visse nato mortal. Vive feliz, si feliz en la tierra vivió algún tal. Menon asparse del suave licor del dolio avaro Giove, poiché perir l'inganni e il sonno della mia fanciullezza. Ogni più lieto giorno di nostra età, primo s'invola, sottentra il morro, e la vecchiezza e l'ombra della gelida morte. Ecco di tante sperate palme e diletosi errori, il tartaro m'avanza e il prode ingegno alla tenaria diva e l'altra note e la silente riva. ¿No?
Moriremos. Caído el velo indigno, desnuda el alma bajará al averno, y el crudo fallo enmendará del ciego dispensador de eventos. Tú, que hondo amor y fe me inspiras, por quien vano furor me oprime de áspero deseo, vive feliz, si puede en este mundo feliz alguien vivir. ¿Se refiere a quién? A Faón. Por mí no vierte el suave licor del vaso avaro, Jove, después que el sueño y los engaños de mi niñez murieron. Los alegres días de juventud rápidos pasan, quedan los males, la vejez, la sombra de la gélida muerte. Así, de tantos gratos errores y esperanzas palmas, perdón, así, de tantos gratos errores y esperadas palmas, resta el tártaro y va el osado ingenio, la tenaria diosa, la oscura noche y la silente orilla. Traducir esto no está fácil. Esta es la traducción de mi maestro, de José Luis Bernal, aunque aquí no le den crédito, ¿no? Resta el tártaro y va el osado ingenio a la tenaria diosa, la oscura noche y la silente orilla, la silente riva, ¿no? Está muy bien logrado, ¿no? A mí me gusta más eco di tante sperate palme e diletosi errori, ¿no? O sea, he aquí, literalmente, de, he aquí de tantas esperadas palmas y deleitosos errores, el tártaro, ¿no? Que viene en contra mía, ¿no? Se me abalanza, el tártaro que se me abalanza, ¿no? El tártaro me avanza, ¿no? Bueno, en realidad me resta, ¿no? O sea, está por delante. El pro de ingegno alla tenaria arriba, el altra notte, la otra noche, y la silente arriba, ¿no? Y la silente orilla, ¿no? O sea, el otro lado del Aqueronte, ¿no? Bueno, esto es el último canto de Safo. Es un poema muy sentido, tampoco es absolutamente necesario saber de mitología, ¿no? Para comprenderla. Y es un ejemplo perfecto, es decir, cumplido, de cómo un artista, en este caso un poeta, puede unir una materia que le es completamente ajena, como la figura legendaria de Safo, con con sus propias vicisitudes, a tal punto unas y lo otro indistinguiblemente para poder crear algo que sí logre conmover. Eh, No está de más recordar, por ejemplo, que Leopardi, esa es la, el comentario recurrente, pues era deforme, ¿no? O sea, Leopardi fue una persona de una salud muy debilitada desde pequeño, muere muy joven, nunca creció mucho, medía uno cuarenta y tantos, ¿no? Uno cuarenta y tanto, tenía una joroba, tenía una jiba, ¿no? O sea, tenía un absceso en el pecho, tenía la espalda bífida, no salía mucho, ¿no? Eh, no tuvo mucha suerte con las mujeres, se enamoró como todo hombre del siglo XIX de su prima, lo rechazó, hay una serie de poemas sobre eso, que es Silvia, ¿no? Bajo el nombre de Silvia, como aparecen los cantos, ¿no? Entonces, el comentario recurrente consiste o la explicación recurrente consiste en comparar a Leopardi, hombre deforme, o sea, ¿no? Feo, rechazado por las mujeres, con Safo, que era fea,
¿no? Rechazada por la propia naturaleza. En este caso, ¿no? Leopardi cambia un poco la historia y así como la naturaleza rechaza a Safo a pesar de haberla concebido tal cual, Leopardi presenta a Safo rechazada por Faón a causa de su propia condición de fealdad, de la cual pues ella no es culpable, ¿no? Porque así nació, que se le puede hacer. De todo lo cual, de la cual, que no puede ni siquiera mitigarse, a diferencia de lo que propone Ovidio con el ingenio, ¿no? De lo que se ufana, de lo que se ufana, en lo que se jacta Safo en la carta a Faón, ¿no? Que si no es guapa, al menos no es tonta, ¿no? Pero aquí no hay nada de eso, ¿no? Habría que leer otros poemas más de los cantos para comprender algo que resulta claro, ¿no? Poema a poema, el Leopardi, sobre todo el Leopardi de aquella época que es eh, el nihilismo de Leopardi, ¿no? Es decir, Leopardi no cree que la naturaleza sea una entidad benigna para con el género. Por el contrario, ¿no? Es una fortaleza eh, incombatible, irresistible, ciega, ¿no? Cuyo apetito es insaciable, que lo que hace es reducir al hombre, ¿no? A la condición de cosa, ¿no? Es muy claro cómo la parte de la naturaleza es contraria al hombre, el destino es contrario al hombre, ¿no? O sea, son dos nociones frecuentes en la poesía de Leopardi y la de esta época, ¿no? El destino adverso, la naturaleza contraria, y en Safo se unen ambas cosas, ¿no? El destino adverso, la naturaleza contraria, ¿no? Es muy probable que, pero eso sería ser psicopatología, ¿no? Leopardi se haya identificado con Safo, de no ser así, ¿por qué? ¿No? Le escribe un poema. eh, pero son dos visiones completamente diferentes, pero más bien complementarias del mismo personaje, ¿no? O sea, la Safo de Ovidio, la Safo de Leopardi, son complementarias, digamos, ¿no? En ambos casos el personaje ya ha vuelto una leyenda, se corresponde con la ética de la época y la moral, cosa que ya había más o menos comenzado con Catulo, pero no por completo, ¿no? Llegará, insisto, luego de Leopardi a los simbolistas franceses, a las flores del mar de Baudelaire, a la poesía de Verlaine, ¿no? Desde entonces acá es casi imposible cuando se habla de la representación de la homosexualidad femenina en la literatura no evocar la figura de Safo, que creo, ¿no? A menos de que la propia cultura a uno lo traicione, pues se remontará a Ovidio, cuando menos, y en el mejor de pero en el mejor de los casos, Leopardi, Baudelaire, a Verlaine, y a otros que trataron de Safo ya como un personaje convertido en tal, pues a lo largo del siglo XX, ¿no? Dicho lo cual, sobre la hora en la que termina nuestra sesión, pues no me queda sino agradecerte, Miguel, y agradecer por medio tuyo a todos los que nos verán en nuestro futuro, que será su presente, pues el que hayan estado aquí reunidos cada tanto para escuchar lo que yo pudiera tener que decir sobre Safo de Lesbos, cuya poesía, desde que yo la leí, hará veintitantos años, me conmovió como me sigue conmoviendo ahora, que no ha perdido nada de su lustre, que no haya perdido nada de su lustre, espero, a pesar de mis explicaciones, que pues siempre terminan con toda explicación quitándole el aura del encanto a lo que participa del mito, ¿no? En este caso,
Safo por obra de la leyenda en la que lo convirtieron, en la que la convirtieron sus admiradores desde sus propios días, como le pasó también, por ejemplo, a Sor Juana, ¿no? Con el que pasa por las veces burlonamente de su amado, que fue su primer biógrafo, ¿no? El padre Calleja, ¿no? A quien le debemos la mayoría de los pormenores sobre su vida, ¿no? Por alguna razón, supongo que por el peso de por la fama de sus versos, se ha llegado incluso a comparar a Safo y a Sor Juana, pero más bien por sus apetencias antes que por su poesía, que no tienen mucho en común en realidad, ¿no? Pero bueno, Safo por su propia cuenta se hizo con un sitio en la tradición, cosa que quedó comprobado en el momento en el que alguien como Catulo, o incluso alguien antes que él que nosotros hayamos desconocido, la hubiera comenzado a imitar, ¿no? No hay mayor justicia para con un poeta que seguir leyéndolo, ¿no? A condición, claro, de que nos siga diciendo algo en nuestros días, según nuestra moral y según la ética de nuestro ciclo, ¿no? Antes de que nos despidamos, luego de que eh, hemos leído estos poemas así, sentidos, a Ovidio, a Leopardi, ¿tienes alguna pregunta, duda o insulto, mi querido Miguel? No, ninguna. Nada más, yo creo que en nombre de los compañeros, pues nada más darte las gracias, ¿no? Porque, pues como siempre, estos cursos eh, pues, son bastante aculturadores, digamos, y Bueno, ese cumplen es su el propósito. propósito. Entonces, Bueno, pues muchas gracias por la invitación y pues muchas gracias. no al contrario, pues mientras ustedes paguen, el mono sigue bailando, ¿no? O aculturado, así rayo aculturador. Iremos a descansar, como ocurre siempre entre un curso y el otro. En febrero no son bueno, también son las inscripciones de la escuela, como dice el comercial, desde que yo soy niño. En febrero son las inscripciones. También son las inscripciones en Castalia, nada más para que coincide. En febrero estará circulando la campaña por medio de la cual se van a poder inscribir al siguiente curso, del que ya he adelantado algo, que tratará sobre dos figuras que para nosotros son particularmente importantes como mexicanos. De un lado, Maximiliano de Habsburgo y del otro Carlota, la princesa roja de los belgas, a quien conocemos en México como Mamá Carlota, desde allá de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuya vida, ¿no? Llegó hasta bien entrado el siglo que pasó, terminando en Roma enloquecida, ¿no? Robándole el chocolate al Papa, como nos la presenta en las primeras escenas de su novela Fernando del Paso. Son dos personajes de suyo ya en este punto legendarios, historio, historiografiables, ¿no? O sea, novelescos, de los cuales nos va a hablar la maestra Ana Karen Hernández, que es hace mucho tiempo una amiga muy querida, a quien yo conocí cuando estudié y trabajé en el Colegio de México. Ella fue una de las asistentes más brillantes que tuvo el doctor Javier García Diego cuando fue presidente del Colegio de México. Sabe todo lo habido y por haber del siglo XIX mexicano, no poco del siglo XX, particularmente en los años 20, la Revolución, los contemporáneos, pero una de las cosas que más le apasiona en la vida es el Segundo Imperio Mexicano, cuyos figuras principales son Maximiliano y Carlota. Entonces el curso quedará, que durará un mes, una suerte de invitación a la vida de estos dos personajes durante su estancia mexicana, pues es la antesala de lo que luego será un curso más extenso, dedicado por completo al Segundo Imperio Mexicano, ¿no? Lo que pasaba en México mientras que Carlota y Maximiliano andaban por acá, que los conservados, bueno, ahí todavía no.
que así, los que están a favor de la monarquía, los franceses, los Habsburgo, todas esas cosas, ¿no? Bueno, pues ahí nace el México moderno, ¿no? Las leyes borbónicas, etcétera, 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 ¿no? Bueno, Ana Karen nos hablará de eso a partir de marzo, cuando ya comencemos con su curso. Mientras tanto, que descansen, lean a Safo. Ojalá que nos veamos de nueva cuenta, espero que así sea en marzo, para ahora tratar de un asunto completamente diferente, dedicarnos ahora a la historia que me lo han estado pidiendo hace mucho tiempo. Dejaremos un momento la literatura y vamos a darle un poco a la historia y sobre todo a la historia nacional. Bueno, pues me da mucho gusto, les mando un beso, un abrazo, que Apolo lo siga inspirando, lo siga colmando de salud y lo siga guardando en su belleza, ¿no? Que esté muy bien, pásela bonito. Gracias, igualmente. Buenas noches.